Saludándoles muy atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Iniciamos nuestro programa pues hablando de la temática que hemos desarrollado en nuestras tres anteriores sesiones, pero que están relacionadas con nuestra temática general del Maximato, en el que hemos venido analizando esa lucha del pueblo de México en sus diferentes etapas históricas en contra de la derecha, como la que representaba la jerarquía católica durante el juarismo y durante la etapa post-revolucionaria. Esa iglesia católica derechista que fue capaz de declararle la guerra al Estado mexicano, la guerra cristera, aunque lo niegue, pero está demostrado históricamente que hasta el Vaticano intervino provocando esa guerra en México. Para ello recurrimos al periódico La Jornada del número 13.341 del sábado 11 de septiembre del año 2021 para seguir hablando de la derecha como la derecha de los cristeros, que en la sección opinión de la página 17 el periódico La Jornada publicó esta nota: Vox, PAN y PP de la Agenda para la Libertad a la Carta de Madrid. La finalidad: proteger los valores occidentales amenazados por el comunismo. El PAN se comprometió a luchar por sus objetivos. El analista Marcos Rosenman escribió que el neoliberalismo posee múltiples caras y adeptos. Se ramifica a instituciones y al orden social, movimientos, universidades, medios de comunicación, partidos, ONGs y corporaciones culturales que actúan como difusoras repitiendo sus preceptos. Sus cabecillas postulan una desigualdad bien entendida, la superioridad de la raza blanca, la propiedad privada sin cortapisas, el orden, inmigración controlada, aplicación con criterio de las leyes, educación, familia y moral católica. Dicen ser partidarios de la igualdad sexual, pero sin feminismo, sociedad patriarcal. Su guía espiritual son las Sagradas Escrituras y se autodenominan como guardianes de la civilización occidental. Para ellos, Latinoamérica es integrante cultural grecolatina cristiana por herencia. Creen en la economía de mercado y la apertura comercial. Vox se queja de la incomprensión hacia sus militantes, acosados por el comunismo, los homosexuales, las feministas y los partidos de izquierda. Ay, pobrecitos. Se sienten víctimas de que se les denigre sin bases para ello. Se les acusa de propalar el odio, que son incrédulos ante el cambio climático, de que los acusan de ejercer la violencia de género y de ser neonazis, cuando solo aman la libertad y la protegen. Gimotean porque se sienten unos incomprendidos sociales, pero ellos solamente luchan en contra del falso nacionalismo económico contrario a la globalización. Se oponen a la retórica antiimperialista y al racismo a la inversa en contra de los blancos.
que trata de borrar de la historia la raíz europea de América. Estos conceptos y otros más, nos dice Marcos Reutemann, se plasman en el panfleto, decimos nosotros, América Latina, una agenda de libertad, hecho en el año 2007 bajo la dirección de José María Aznar, financiado por propietarios de empresas, por banqueros y por fundaciones. Su objetivo es preservar los valores occidentales intimidados por los comunistas, los terroristas de yihad y los anarquistas. Ese documento fue signado por el PAN con el firme propósito de pelear por sus principios. Los firmantes de tales compromisos fueron Manuel Espino Barrientos, presidente de Acción Nacional, y Javier Brown César, director general de Formación y Capacitación del PAN. La división de la derecha española en 2003 hizo surgir de su seno derechista otra fuerza política de esa misma tesitura. Vox se enorgullece de las proezas del Cid, los Reyes Católicos, Cortés y Francisco Franco. Las nuevas proclamas de la nueva derecha voxiana se plasmaron en la Carta de Madrid y sus militantes creen pertenecer a algo que llaman Iberosfera, integrada por naciones libres con una fuerza poblacional de más de 700 millones de habitantes que son parte de la cultura hispana y poseen gigantesco potencial económico. Pero una fracción de la iberosfera es rehén del totalitarismo comunista narcotraficante protegido por Cuba y por iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Ven al comunismo como un factor de retroceso. El anticomunismo voxiano, iberosfero, es respaldado por personajes políticos de la calaña de Arturo Bolsonaro, Antonio Ledesma, María Corina Machado, ¿se acuerdan de esa señora? Y de José Antonio Cast, este último férreo pinochetista. Por el PAN mexicano, esta corriente es respaldada con la firma del secretario de Estudios y Análisis y Estratégicos del PAN, Fernando Doval. Finalmente, Rosenman les dice a los mexicanos y mexicanas que no pequen de ingenuos o de ingenuas. La reunión y el compromiso entre Vox y el PAN no fue casual. Se trató de un acto perfectamente preparado y estructurado. Cuidado con Vox, cuidado con el PAN, decimos 4 años después de este texto. Ahora nos vamos nuevamente al periódico La Jornada, pero a su número 13.343 del lunes 13 de septiembre del año 2021, sección Opinión, página 24, que publicó esta nota: El PAN en su laberinto. Las cosas cambiaron y el partido adoptó el neoliberalismo en boga, archivó principios de doctrina social y no tuvo empacho en negociar con Salinas una especie de bipartidismo. En su columna, el analista Bernardo Batis, ex militante del PAN, señalaba que en el año de 1991, un grupo de panistas al que él pertenecía se opuso a que el candidato Carlos Medina Plasencia se le otorgara el triunfo electoral a la gubernatura de Guanajuato por medio de una negociación con el PRI en el proceso electivo en el que no había claridad acerca del triunfo real de Medina.
Los opositores a la concertación con el enemigo político vaticinaron que eso era colocar Acción Nacional en la parte alta de un tobogán y que así se ponía en riesgo ese instituto político de deslizarse por tal aparato hasta una incierta caída total que en el año 2021 desembocó en los acuerdos con Vox, pasando por pactos para establecer el bipartidismo PAN-PRI, que solo fue interrumpido oportunamente por el triunfo del candidato de Morena en 2018. Bernardo Batis afirma que tales arreglos tuvieron como antecedente el legítimo triunfo, dice él, de su candidato a gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, en 1989. Ya en el gobierno, dice Batis, Rufo hizo un buen trabajo, cercano a los veteranos panistas, y no se alejó demasiado de los principios del PAN. En cambio, Guanajuato marcó el arranque del PRIAN, producto del amaciato político entre dos fuerzas antes contrarias. Bernardo Batis considera que fue un gigantesco error el compromiso Vox-PAN, porque se hace creer falsamente que Acción Nacional nació como un partido de extrema derecha. Bueno, ahí Bernardo Batis pues también se equivoca, porque el partido PAN sí nació como un partido de extrema derecha. Bueno, continuemos con lo que dice Bernardo Batis. El corazón a un panista de Batis lo obliga a decir que su ex partido, nacido en 1939 como un organismo de principios claros que postulaba la dignidad humana y la democracia, que participaba ejemplarmente en los procesos electorales promoviendo la participación ciudadana, se desvirtuó. Luego reconoce que su ex partido fue salvaguarda de la propiedad privada y la libre empresa, pero con la rectoría del Estado, que su fundador, Manuel Gómez Morín, era vasconcelista y pertenecía al grupo conocido como los Siete Sabios, y además funcionario del gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, con quien elaboró leyes como la de la creación del Banco de México, del que el panista Manuel Gómez Morín fue el primer presidente de su consejo de administración. Bueno, decimos nosotros, ya que Bernardo Batis ha optado por el camino de las aclaraciones, tenemos que aclarar que José Vasconcelos fue un feroz cristiano, rayando en el fascismo, y que Abelardo L. Rodríguez, quien no terminó ni el cuarto año de primaria, fue uno de los presidentes más corruptos que tuvo México y quien llevó al poder político al narcotráfico. Don Abelardo, además de basar su fortuna, ya que llegó a ser el hombre más rico de México, en su corrupción como militar y como político. La fundó esa riqueza en el tráfico de alcoholes, droga, en el tráfico de personas y en la prostitución femenina. Batis equivocó la vía de defensa de los orígenes puros sin mácula de su expartido, el PAN. Manuel Gómez Morín fue un individuo absolutamente corrupto. El PAN fue financiado para nacer por el fascismo alemán. Eso no se puede negar. Esos son los orígenes del PAN. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec, Estado de México.
Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.